Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros radioyentes que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual, y seguimos reflexionando sobre este documento tan hermoso que sacó el dicasterio, que tiene que ver con la educación católica en la Iglesia acerca de la ideología del género. Un documento que es pequeño, debe tener como algunos 28 páginas de A4 y con una estructura muy sencilla. Una introducción, 3 momentos: escuchar, razonar, proponer, y termina con una conclusión. Entonces nosotros estábamos en la parte del escuchar, y estábamos haciendo lo que se llama una crítica, ¿no? En los puntos 19, 20 y 21. Y ya estábamos terminando los últimos puntos de la crítica, donde se mira con un espíritu crítico estas ideologías, ¿no? En el número 22 dice el documento: esta ideología, está hablando de la ideología del género, ¿no? Según las proponen las corrientes de pensamiento que no están de acuerdo con la antropología, el sentido de la vida cristiana, ¿no? En el número 22 dice el documento: esta ideología induce proyectos educativos y pautas legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente libre de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Presentan lo que está diciendo aquí el documento es que esta ideología, según se presenta y promueve, induce a que se presenten unos proyectos dentro de la educación, en la educación del Estado, en la educación de las instituciones que van formando a los niños y a los jóvenes, desde el punto de vista legal, ¿no? Promueven una identidad personal, o sea, proyectos educativos que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva libres de la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. O sea, que esa diferencia dentro de esos proyectos educativos no se debe dar, ¿eh? Y hay que eliminarlas, por decirlo así, de una manera un poco radical, ¿no? Y por supuesto, irían en contra de la misma naturaleza humana, ¿no? De lo natural, ¿eh? Y sigue diciendo el documento: la identidad humana se entrega a una opción individualista, ¿sí? También cambiante con el tiempo, una expresión de la forma de pensar y actuar muy difundidas en la actualidad, ¿sí? O sea, todo depende de cómo yo me siento o lo que yo decido en un determinado momento, ¿sí? Independientemente de las consecuencias que tenga, sino todo está
todo sale del sujeto, de la persona, del individuo. Por eso es una decisión individualista. ¿Ve? Y sigue diciendo el documento. Una expresión de forma de pensar y actuar muy difundida en la actualidad que confunde la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece. Como si más allá de los individuos no hubieran verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa se pudiera permitirse. Qué claro está este documento, ¿no? En otras palabras, o sea, que nos lleva con ese proyecto educativo que presenta esta ideología, lleva al sujeto a tomar decisiones personales independientemente de las cosas objetivas que existen en la realidad. O como si no existieran. Eso lo decido yo. O sea, cada uno según la cabeza, ¿no? Según su propio criterio. Entonces con esto tendríamos que eliminar la ciencia, tendríamos que eliminar toda la ciencia, porque si es cada uno lo que uno piensa, pues entonces no hay ciencia. No hay ciencia, así de sencillo. No hay nada objetivo, todo es subjetivo. Entonces si no hay nada objetivo y todo subjetivo, entonces no se puede aprender. Porque todo depende de lo que yo de lo que yo decida. A ver, aunque me enseñen esto en la escuela, una verdad, yo puedo tomar la decisión de otra cosa. Y eso vale lo mismo. Es totalmente totalmente contrario a el sentido racional. Totalmente. Va contra la ciencia y va contra el mismo hombre, contra la misma persona humana también. En el número 23 dice: el Concilio Vaticano II, sigue, esto lo dice el documento, al cuestionarse sobre lo que la Iglesia piensa de la persona humana, afirma que en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, estamos hablando de la persona humana, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material. Esto está sacado de Santo Tomás de Aquino, el cual alcanza por medio del hombre su más alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador. Por esta dignidad no se equivoca el hombre al afirmar su superioridad sobre el universo material y al no considerarse ya como una partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. El hombre tiene esa dignidad. Está por encima de lo material, de lo animal, de lo vegetal. Sigue diciendo el documento: por lo tanto, no ha de confundirse orden de la naturaleza con orden biológico, ni identificarse lo que esas expresiones designan. El orden biológico es orden de la naturaleza en la medida en que éste es accesible a los métodos empíricos, los métodos de la ciencia experimental y descriptivos de las ciencias naturales. Pero en cuanto orden específico de la existencia, por estar relacionados manifiestamente con la causa primera, que es Dios, creador, el de la naturaleza ya no es un orden de tipo biológico. ¿Ve? Ya estamos hablando aquí del ser,
del ser, que también es una ciencia, es una ciencia filosófica que tiene su propio método. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este tema. Contemplando el dolor que tienen mis hermanos, siento tanta impotencia, tan pobres mis manos. Cuando veo la guerra, sangre de mi gente, como mueren a diario tantos inocentes. Solo te puedo pedir, Señor, que nos perdones por no entender el valor que tiene el comprender la fuerza de tu amor. Cajas llenas de bloques cubren todo, ya no caben los prados ni las flores. Cerramos todo entre espinas que nos duelen. Vivimos en una tierra sin colores. No puedo entender cómo no queremos comprender. No puedo entender lo malo que hacemos y cómo perdemos la vida. La vida. Cuánta alegría nos traen los niños, cuánto calor se esconde en su mirada. Toman todo el cansancio de tu día, mágicamente ahora hay carcajadas. No puedo entender cómo no podemos comprender. No puedo entender lo malo que hacemos y cómo perdemos la vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Continuamos con esta lectura, reflexión del documento de la Santa Sede con relación a la ideología del género, y ya con este último número que acabamos de leer hemos terminado lo que se llama la preparación, el momento de escuchar, ¿no? Haciendo algunas críticas con relación a lo que proponen las ideas que proponen la ideología. Y pasamos entonces a el segundo momento, que es el razonar. Entonces empiezan aquí un poquito con el tema, con lo que son los argumentos racionales. En el número 24 dice el documento lo siguiente: escuchar el perfil histórico, que es precisamente lo que hemos estado leyendo anteriormente.
escuchar el perfil histórico de los puntos de encuentro y las cuestiones críticas en la cuestión del género, lleva a consideraciones a la luz de la razón. De hecho, hay argumentos racionales que aclaran la centralidad del cuerpo como un elemento integral de la identidad personal y las relaciones familiares. O sea que el cuerpo es algo importante, muy importante, dentro de todos los elementos que constituyen a una persona, en lo personal y también en lo familiar, en lo social. El cuerpo, sigue diciendo el documento, es la subjetividad que comunica la identidad del ser. Aquí está haciendo referencia a una cita del Papa Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor. Ya aquí está haciendo referencia el documento a lo metafísico, que es la ciencia del ser, precisamente, desde el punto de vista filosófico. Sigue diciendo el documento: en este sentido se entienden los datos de las ciencias biológicas y médicas, según los cuales el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia sexual entre hombres y mujeres, está probado por las ciencias como, por ejemplo, la genética, la endocrinología y la neurología. O sea que esa diferencia que existen en cuanto seres, hombres y mujeres, la misma ciencia, estas diferentes ciencias que son ciencias exactas, son ciencias naturales, las certifican. Sigue diciendo el documento: desde un punto de vista genérico, las células del hombre que contienen los cromosomas XY son diferentes a las de las mujeres, cuyo equivalente es XX. Desde la concepción, o sea que desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de esas ciencias también, que se basan en ellas, esas diferencias son irrefutables, ¿no? Sigue diciendo el texto: por lo demás, en el caso de la indeterminación sexual, es la medicina la que interviene para una terapia. Porque se pueden dar casos también en una persona, en un ser humano, pues en su proceso de desarrollo tenga algún tipo de anomalía y como que eso no se determina por algún tipo de problemas. Entonces, el documento dice que es la medicina la correspondiente, la que interviene precisamente para una terapia adecuada. En estas situaciones, sigue diciendo el documento, específicas, no son los padres ni mucho menos la sociedad quienes pueden hacer una elección arbitraria, sino que es la ciencia médica la que interviene con fines terapéuticos, operando de la manera menos invasiva sobre la base de parámetros objetivos para explicar la identidad constitutiva. O sea, es la misma ciencia que interviene precisamente para que ese proceso se desarrolle normal o se haga lo más normal posible. No son los papás o la misma persona la que interviene para que lo corrijan de otra manera, ¿no? Sino que la misma ciencia ya tiene la autoridad para ejercer lo que tiene que hacer en caso de algún tipo de anomalía.
En el número 25 dice el documento: el proceso de identificación se ve obstaculizado por la construcción ficticia de un género o tercer género. De esta manera, la sexualidad se oscurece como una calificación estructurante de la identidad masculina y femenina. ¿Sí? El intento de superar la diferencia constitutiva del hombre y la mujer, como sucede en la intersexualidad o en el transgender, lo que se llaman transexuales o transgénero, conduce a una ambigüedad masculina y femenina que presupone de manera contradictoria aquella diferencia sexual que se pretende negar o superar. ¿Sí? Al final, esta oscilación entre lo masculino y lo femenino se convierte en una exposición solamente provocativa contra los llamados esquemas tradicionales que no tienen en cuenta el sufrimiento de quienes viven en una condición indeterminada. Indeterminada significa, bueno, que como que no va ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sigue diciendo el documento: tal concepción busca aniquilar la naturaleza, ¿ve? Todo lo que hemos recibido como fundamento previo de nuestro ser y de nuestras acciones en el mundo, mientras que lo reafirmamos implícitamente. ¿Sí? Por una parte, estamos negando lo que nos ha sido dado desde el punto de vista del ser en lo biológico y en cuanto ser humano. Y por otra parte, estamos tratando de conseguir una afirmación de eso, o sea, determinar ese ser que quiero ser, ¿no? Entonces sería como una especie de contradicción. Niego la naturaleza y por otra parte quiero una. Niego la naturaleza, lo que se me da, y por otra parte quiero otra que sea estable, ¿no? Y en el número 26 sigue diciendo: el análisis filosófico muestra también cómo la diferencia sexual masculino-femenina sea constitutiva de la identidad humana. O sea, la misma filosofía sana, buena, nos demuestra que esa diferencia sexual es parte de la constitución del ser humano, de la identidad humana. En la filosofía grecolatina, la esencia se pone como un elemento trascendente que recompone y armoniza la diferencia entre lo femenino y lo masculino en la singularidad de la persona humana. En la tradición hermenéutica fenomenológica, tanto la distinción como la complementariedad sexual se interpretan en una clave simbólica y metafórica. La diferencia sexual constituye en la relación la identidad personal, ya sea horizontal, o sea, el hombre y mujer, o vertical, lo que se llama la relación triádica, o sea, del hombre, mujer, o Dios, hombre Dios, mujer Dios, o sea, la relación esa que existe entre el ser humano y Dios. Tanto en el contexto de la relación interpersonal entre hombre y mujer, yo, tú, que dentro de la relación familiar, tú, yo, nosotros. Eso es lo que constituye una familia. Tenemos una relación entre los dos y hacemos un conjunto, una comunidad. Entonces,
vamos a dejar porque este párrafo es un párrafo interesante, pero muy profundo, porque tiene ideas con conceptos que son de tipo filosófico, no solamente desde el punto de vista metafísico, sino también desde el punto de vista fenomenológico, que es un poquito tal vez más complicado y nosotros no tenemos mucha costumbre de utilizar esos conceptos, esas ideas, esos términos, ¿eh? Entonces habría que tal vez explicitarlos un poquito más, de una manera más sencilla para que se puedan entender. Vamos a dejarlo en este momento aquí para después continuar en otros programas y seguimos profundizando en este tema tan interesante y en esta segunda parte que también es muy interesante porque ya nos mete dentro del razonar. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.